Senadores se suman a iniciativa para limitar poderes discrecionales a presidenta del Poder Judicial y se desmarcan de la línea del partido. Próxima semana arranca mesa de negociaciones sobre el nuevo salario mínimo, informa ministro del Trabajo. Caída en el precio del café lleva a reactivar el Consejo Nacional del Café para evaluar impacto y tomar acciones a favor de los productores. La Caja Única del Estado se encuentra asfixiada por millonario pago de demandas laborales que supera la compra de medicinas en un año. China intensifica su estrategia en Honduras para evitar que el gobierno de Adfura reanude relaciones con Taiwán. Hospital Escuela logra comida para pacientes por 3 días y la CESAR junto a Banasupro garantizan alimentos por un mes en hospitales públicos. Periodista Rubén Zamora obtiene nuevamente arresto domiciliario y Delcy Rodríguez advierte sobre eventual llegada de María Corina Machado a Caracas. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. ¿Sabe en qué estaba pensando en este momento? A ver, 14 de febrero. No, 12 de febrero. 12 de febrero, Renato. 12 de febrero. Es que para mí es una fecha muy importante. Cumpleaños mi hermana Gemima. Gemima Lisset Álvarez, Gemima. la mamá de José Miguel sí, Barahona Álvarez. Gemima. Yo tengo 2 hermanas, Carmencita es la otra. Y Elan, mi hermano menor. Y entonces, en este momento que entraba en el noticiero, estaba pensando en la fecha 12 de febrero, que dije, no he saludado a mi hermana, imagínate qué bárbaro, ¿verdad? Y por eso es que reaccioné así con espontaneidad. Me disculpa el público, algo muy personal, muy familiar, pero bueno. Estamos listos para el desarrollo de las noticias. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. En el Congreso Nacional, la iniciativa de limitar poderes a la presidenta del Poder Judicial logra el apoyo de diputados de Libre que empiezan a desmarcarse de su correligionaria y de la línea del coordinador del partido. La iniciativa ya fue aprobada en primer debate y será temporal en tanto se aprueba y entre en vigencia la ley del nuevo Consejo de la Judicatura. La presidenta de la Corte Suprema comienza a perder el respaldo hasta de su propio partido político, al anunciar el diputado de Libre, Mario Portillo, que apoyará la iniciativa orientada a despojarla de sus poderes administrativos, por considerar que Rebeca Raquel no ha estado a la altura de su investidura. Me doy cuenta que el papel le quedó grande, entonces mi voto es para que se le quite, pero vamos a presentar, o por lo menos voy a presentar que se reactive el Consejo de la Judicatura, que se apruebe aquí, solo va a quedar en evidencia quienes en realidad quieren darle independencia o pelear cuotas políticas o cuotas de empleo en los poderes del Estado. De momento son más de 10 congresistas de Libre en la misma sintonía de Portillo, según reveló el diputado proyectista Francis Cabrera, quien indica que ya tienen los votos sobre la mesa para aprobar este decreto que será temporal, hasta que el Congreso conforme un nuevo Consejo de la Judicatura. Están haciendo sugerencias, las vamos a aceptar, es una regulación normal. No queremos que un presidente de la Corte le responda a un partido político, mejor que sea la mayoría de magistrados, es decir, 8 magistrados quienes toman las decisiones. Aunque en el círculo más radical de Libertad y Refundación advierten que la orden girada por el expresidente Manuel Zelaya es no apoyar el proyecto por considerar que representa una injerencia de un poder del Estado a otro. La orden de la coordinación, el acuerdo de la bancada es no apoyar la injerencia de un poder del Estado al otro, la agresión de un poder del Estado a otro, y un diputado que se aleje, que se aparte de esa decisión, está desacatando una instrucción del partido. Pero las decisiones respecto a nombramientos, traslados y despidos de jueces y magistrados del Poder Judicial no pueden seguir siendo manejados de forma discrecional por una sola persona, señala el presidente de la Comisión de Dictamen, al asegurar que deben ser por consenso del Pleno. Esa delicada función que debe ser por méritos, por capacidad, por hoja de vida limpia, la puedan revisar 15 magistrados por este momento
mientras se elige el Consejo de la Judicatura, que es la solución definitiva a este tema. La medida ya pasó el primer debate durante la sesión legislativa del pasado miércoles y solo requiere de 65 votos. Todo indica que esta iniciativa será aprobada la próxima semana con el respaldo de las bancadas del Partido Nacional y Liberal. Ahora habrá que ver cuántos diputados de Libre se inclinan por desafiar las instrucciones del coordinador general. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Bueno, y el primero que ha desafiado esta orden de Manuel Zelaya y de Edgardo Casaña es Mario Portillo, diputado de Libre. Que corra el video para escuchar a este diputado de Libre y el pensamiento que tiene este joven. Me doy cuenta que el papel le quedó grande. Entonces mi voto es para que se le quite, pero vamos a presentar, o por lo menos voy a presentar que se reactive el Consejo de la Judicatura. Que se apruebe aquí, solo va a quedar en evidencia quienes en realidad quieren darle independencia o pelear cuotas políticas o cuotas de empleo en los poderes del Estado. Es el primero de los diputados de Libre que desafía la decisión de la bancada o del coordinador. Y ya explicó las razones por qué él está de acuerdo con restarle, disminuir la discrecionalidad, quitarle poderes a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que de una vez por todas el Estado comprenda que necesitamos un Consejo de la Judicatura que se dedique a lo administrativo del Poder Judicial y los magistrados a administrar la justicia. La diputada liberal Luz Ernestina Mejía presentó este jueves un proyecto de ley orientado a crear el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, donde el titular de la Corte Suprema de Justicia ni otro miembro del Pleno de 15 magistrados pueda ocupar la presidencia de este órgano. Todo ello con el fin de separar la función jurisdiccional, porque es para eso que elegimos magistrados y jueces, ese es el ideal que buscamos con esa elección, y lo otro que es todo lo que signifique la administración. Entonces, confío yo en que lograremos entender, comprender lo que es una demanda ciudadana de una impartición de justicia, no solo con celeridad, sino transparente y que responda realmente a los intereses de los hondureños. Mejía indicó que de existir voluntad política, la iniciativa puede ser aprobada en el menor tiempo posible. El diputado liberal Rachid Mejía presentó en las últimas horas una manifestación ante el Pleno Legislativo orientada a interpelar al fiscal general de la República, Joel Zelaya. La justicia en el país no va a seguir avanzando con un fiscal a la medida de Manuel Zelaya Rosales y tampoco un ministerio público. Lo que vamos a seguir viendo van a ser más shows, cortinas de humo para hacerle creer a la gente que se está avanzando en materia de anticorrupción y el combate contra el narcotráfico, para luego meter estos casos a la Corte Suprema y que la Corte Suprema desestime luego los casos que no tengan suficiente carga probatoria o, como decimos coloquialmente, que sean puros churros. Mejía insistió que quienes han burlado la justicia deben rendir cuentas ante el pueblo, como pasó previo a un juicio político. El Partido Nacional designó como su nuevo jefe de bancada en el Congreso al diputado prolancho Carlos Cano, quien en el pasado ya se desempeñó incluso como presidente de la Asociación de Municipios de Honduras. Sé lo que esto significa, es el que coordina, el que representa a la bancada, el que sirve de enlace con las demás bancadas, con las diferentes instituciones, y vamos a pedir sabiduría. Queremos que este Congreso sea uno de los mejores congresos de la historia, donde permanentemente haya conciliación, paz, tranquilidad, acuerdos, y eso lógicamente va a ser parte de mi responsabilidad como jefe de bancada. Por el Partido Liberal ya fue oficializado como jefe de la bancada Jorge Calix, mientras el Partido Libre no designará a nadie en el cargo por los próximos meses, sino que habrá varios voceros. El presidente de la Comisión Especial de Dictamen de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, Alberto Cruz, informó este viernes que se tomarán todo el tiempo necesario para socializar el proyecto porque es un tema sensible. Nosotros vamos a dictaminar siempre y cuando completemos una socialización suficiente. Queremos que sea un marco jurídico, marco jurídico que vaya dirigido a la verdadera realidad
laboral de Honduras. Así que nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario. Si antes de Semana Santa se puede dictaminar, pues se va a dictaminar. Si no, pues vamos a seguir hasta que tengamos un marco jurídico adecuado y que sea de verdad una ayuda para el mercado laboral hondureño. Cruz indicó que el borrador ya está listo y en las próximas horas prevén comenzar su socialización de entrada con el sector obrero. La Asociación para una Sociedad Más Justa, en conjunto con la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC, presentó este miércoles el programa Nueva Generación Legislativa, una iniciativa de formación con el objetivo de fortalecer el liderazgo político y la capacidad técnica de los diputados de la nueva legislatura. Se ha lanzado una iniciativa encaminada a formar y capacitar a los diputados del Congreso Nacional en temas legales, en temas de técnica legislativa, temas del contexto y el rol del Congreso Nacional en el sistema democrático, así como comunicación política, cómo fomentar el diálogo político y elementos de desinformación que son claves y trascendentales, ¿no?, en una comunicación estratégica y en el relacionamiento que tiene el Congreso. Cruz indicó que el borrador ya está listo, o mejor dicho, en el marco del lanzamiento, la SJ entregó un compendio de iniciativas, entre ellas un diagnóstico sobre la gestión legislativa en el periodo 2022-2026, una propuesta de reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y una propuesta para el uso, manejo y liquidación transparente de las subvenciones del Congreso Nacional. Vamos a la primera pausa comercial. Romeo Vázquez Velázquez ha declarado este día que nunca debió estar en la lista de los más buscados. Pero antes, nuestro personaje 5 estrellas es para una mujer académica e historiadora que abrazó esa carrera, consciente que no sería millonaria, pero sí capaz de generar y compartir conocimiento para conocer más sobre el país, sus raíces y matices, hechos que le han valido un sólido reconocimiento nacional e internacional. Se trata de la historiadora Yesenia Martínez. Personaje 5 estrellas es presentado por Crow, servicios profesionales de consultoría y auditoría. Entre libros, archivos y memorias, se escribe la historia de una mujer que convirtió el conocimiento en compromiso. En su hogar, rodeada de obras que ha escrito y de páginas que reconstruyen el pasado de Honduras, encontramos a la doctora Yesenia Martínez, una de las historiadoras e investigadoras más destacadas de Honduras. Originaria de Olancho y criada en Orica, Francisco Morazán, llegó desde el interior del país con una convicción clara: la educación transforma destinos. Muy joven entendió que estudiar no era solo un sueño personal, sino una responsabilidad con su familia y con su país. Cuando me decido estudiar, estudio historia. Y la historia no es una carrera para producir, para decir tengo un beneficio económico, sino más bien es una satisfacción profesional y personal, y creo que nos forma como humanos en el sentido de que trabajamos no solo con la enseñanza de la historia en la universidad, sino también que nos da la oportunidad para decidir que tenemos que trabajar en la investigación. Eligió la historia como proyecto de vida, una carrera que, como ella reconoce, no promete grandes beneficios económicos, pero sí una profunda realización personal. Su formación académica la llevó más allá de las fronteras. Licenciatura en la UNA, posgrado en Flaxo, Argentina, maestría en la Universidad de Costa Rica y doctorado en Ciencias Sociales en México. A esto se suman importantes reconocimientos como el Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I, otorgado por la Embajada de España en Honduras. Pero su verdadera huella está en la investigación. Fue cuando encontré un vacío de decir, bueno, me voy a dedicar a estudiar qué ha hecho el Estado en más de 100 años, si ha atendido a una población a nivel nacional, cuáles han sido los intereses de construir hospitales. Su trabajo la ha llevado a recorrer distintos espacios de búsqueda de evidencias dentro y fuera del país.
enfrentando los desafíos de investigar en una nación donde muchos archivos han desaparecido, pero donde la memoria sigue viva en las fuentes, en las comunidades y en los relatos históricos. Aprendemos a volver más exigente, pero por otro, no lo es fácil cuando en un país como el nuestro a veces no tenemos las suficientes herramientas, las suficientes evidencias, porque tenemos un problema para la investigación y es la falta de evidencias para ciertos momentos de la historia. Hoy, como docente titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no solo enseña, forma generaciones con pensamiento crítico y compromiso social, reconocida con premios nacionales e internacionales. La doctora Yesenia Martínez demuestra que la historia no es solo pasado, es conciencia, identidad y responsabilidad con Honduras. Es nuestro personaje 5 estrellas. El general retirado Romeo Vázquez Velázquez reaccionó mediante la red social de TikTok tras ser retirado de la lista de la Policía Nacional de los más buscados de Honduras y afirmó que esto demuestra que nunca debió estar ahí. Vázquez Velázquez señaló que su inclusión en esa lista fue parte de una persecución política en su contra. Vázquez Velázquez reiteró sus denuncias sobre el trato desigual que reciben quienes defendieron la Constitución en comparación con aquellos señalados en casos de corrupción. La persecución y la justicia. Y gracias al gobierno por haber iniciado el camino correcto, borrando mi nombre de una lista injusta, donde el gobierno anterior incluso había puesto una recompensa millonaria por mi cabeza. General Vázquez Velázquez, ¿se atreve ahora a decir dónde se encuentra? ¿En Montañado, en Tegucigalpa, en Comayagua, cerca de algún batallón, o en algún batallón, o en el extranjero? ¿Dónde se encuentra? Renato, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que a Cristina. Créame que me alegro de verlo, porque tenía tiempo de no saber, de solo verlo por los medios, pero no platicar con usted. Y también saludar al pueblo hondureño. Bueno, me encuentro en una ubicación donde tengo mayor seguridad, pero todavía estoy aquí esperando que las cosas mejoren en el país. No creo que me vengan a capturar aquí ahora, porque yo sé que ahora ha llegado un gobierno y como dice la Biblia, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Y siente que están mejorando las cosas en Honduras? Eso espero, están empezando, tenemos nosotros que esperar un poco, pero le voy a decir algo. En el aspecto de la justicia, eso tiene que cambiar, porque justicia en manos de operadores políticos no funciona. La justicia debe ser completamente imparcial. Lo que ha sucedido con nosotros, yo he andado de montaña en montaña, ya llevamos más de un año huyendo. Información de inteligencia me había dicho que me querían asesinar, me querían llevar a la cárcel porque es una venganza al estilo lanchano. Y utilizando la institucionalidad. Eso no es justicia. Cuando utilizan las instituciones del Estado para una persecución política y disfrazan la persecución política, como lo han hecho en otros países de América Latina, como delitos comunes. Lo hicieron con doña Violeta de Chamorro en Nicaragua, que la acusaron de lavado de activos y ella terminó huyendo en el extranjero. Allá murió en Costa Rica la señora, porque así actúan estos gobiernos dictatoriales. Mis compañeros presos injustamente no han cometido un delito. Y ya está claramente demostrado de que no hay delito y que lo que han hecho es una narrativa con mentiras, utilizando defensores de derechos humanos pagados por ellos para crear pruebas falsas. Y eso ha sido doloroso para nosotros porque se han llevado de encuentro nuestra familia. Hemos sufrido bastante. Hemos tenido que soportar el abuso de poder de un fiscal que más que ser fiscal para mí, ¿verdad? Para mí es un activista político que se le olvidó su misión constitucional y se dedicó a perseguir a personas. Ese fiscal a nosotros nos tiene sin fuentes de ingresos para que nosotros podamos accesar a nuestras cuentas bancarias, están bloqueadas. La pensión bloqueada, el negocio de la familiar bloqueado.
La familia también ha sufrido consecuencias porque les han bloqueado todo. Han asegurado nuestras propiedades y todo por una persecución política que no tiene nombre. Y lo mismo los compañeros, y lo mismo ha sucedido con esas personas que los acusaron de querer asesinar a Manuel Zelaya. Para asesinar a una persona se requiere una planificación, grandes recursos y tener todo lo que sea necesario para hacer eso. Y ahí eso simplemente era por molestar, porque no están de acuerdo con aquellas personas que les dicen la verdad. No aceptan a personas que les dicen la verdad, y yo lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, que ellos no querían democracia, querían dictadura, y lo sigo sosteniendo. Ok, solo tengo minuto y medio. ¿Tuvo miedo en algún momento, pese a ser general formado ahí para desafiar los temores defendiendo la soberanía de Honduras, pero tuvo miedo en algún momento de aparecer ahí encadenado con chachas? Miedo no, porque el miedo se vence con las acciones. Más podía mi deseo de luchar por mi país, de despertar a la gente con mis mensajes, y así es de que no voy a permitir que ellos me tengan como un trofeo político. Voy a luchar desde donde esté, y desde ahí busqué mandar los mensajes fuertes que podía. Sabía que me andaban buscando, me movía de montaña en montaña, y la gente de las Fuerzas Armadas y de la policía y muchos hondureños que nos apoyaron estaban informándonos. Gracias al pueblo hondureño, gracias a las iglesias, gracias a los medios de comunicación que todo el tiempo estuvieron apoyando esta lucha, esta lucha no solamente es de Romeo Vázquez, sino que era de todo un pueblo que quiere vivir en paz y en tranquilidad y que quiere que haya justicia en el país. ¿De montaña en montaña o de ciudad en ciudad? De montaña en montaña, de montaña en montaña. Ahora, si estoy en un pueblo, no estoy en una ciudad, estoy en un pueblo, pero estoy en mejores condiciones. La persecución fue seria. Anduvieron gastando recursos en propaganda y recursos para perseguirme. Pero con la fe en Dios, con la ayuda del pueblo hondureño y de miembros de las Fuerzas Armadas, no pudieron capturarme. Tampoco les iba a dar ese gusto que me fueran a asesinar estando en la cárcel. ¿Vale usted? Una recompensa. ¿Vale usted? Dígame. ¿Vale usted 35 millones de lempiras? ¿Qué era la recompensa por usted? Imagínense. Ese es el abuso de esta gente, poner un valor de 35 millones cuando hay delincuentes, los de Cedesol. Ahí están en su casa tranquilitos, se robaron miles y miles de lempiras, millones y millones de lempiras. Y ahí están tranquilos. Y otros también, asociados con el narcotráfico, asociados con organizaciones criminales, y ahí están muy tranquilos. Gente que violó la ley y que les dieron una amnistía. Fue lo primero que hicieron cuando llegaron al poder. El primer día de sesiones en el Congreso les dieron una amnistía, y gente que había delinquido. Y nosotros, que no hemos cometido delitos, que lo que hemos hecho es defender a nuestra patria con amor y determinación, y en momentos críticos hemos puesto el pecho en defensa de la democracia, estamos injustamente perseguidos yo y presos los compañeros que están allá en Támara, injustamente. Y para terminar, la imputación continúa. ¿Está dialogando con las nuevas autoridades políticas del país? ¿Está negociando? Si cabe el término, sí. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo para quitarse esa imputación? Estamos buscando todas las acciones legales que hay para poder resolver este problema a la brevedad posible, porque justicia tardía no es justicia. Miren, los expedientes nuestros del recurso de amparo engavetados en una activista libre, Marlina Dubón. Las acusaciones en los jueces que nos pusieron en esta sala de lo que se llama la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, activistas de libre todos. O sea que esos expedientes nuestros siguen secuestrados por estas personas. Por lo tanto, nosotros esperamos que el gobierno, que esté empezando, prácticamente nos proteja a nosotros, porque la justicia es justicia y no debe estar en manos de activistas políticos. Tenemos nosotros que buscar la forma, y yo agradezco a muchas personas que han ido inclusive al Congreso Nacional a pedir una amnistía para nosotros. Y la amnistía, nosotros no hemos cometido delitos, pero como los documentos nuestros están secuestrados, los expedientes están secuestrados, los expedientes fabricados por ellos están secuestrados, entonces creemos que es la forma más viable
rápidamente. Yo no voy a renunciar nunca a mi derecho de defensa y demostrar al pueblo hondureño, a propios y extraños, que nosotros nunca cometimos un delito, y a defender nuestro honor y el honor de nuestra familia. Eso sí se lo digo, Renato, se lo digo al pueblo hondureño. Voy a seguir luchando, voy a poner todo lo que tenga que hacer, todo lo que tenga que hacer en ese sentido para defenderme y demostrar al pueblo hondureño que nosotros nunca cometimos un delito y que todo lo que nos han acusado ha sido una farsa. O sea, delitos comunes para disfrazar la persecución política y la venganza. Y eso es algo difícil para nosotros, pero lo estamos enfrentando con valor y determinación. Lo último, ¿está esperando la amnistía política si es que se aprueba en el Congreso o se va a presentar voluntariamente? Bueno, como le digo, si hay una justicia independiente, yo no tengo problema en presentarme. Siempre lo he dicho, que lo que pasa es que estos nos violaron el debido proceso, los derechos humanos, el debido proceso, no tenemos la presunción de inocencia, nada. Los abogados nos dijeron a nosotros, están en indefensión y la justicia continúa controlada por libre todavía en el país. Si ellos están controlando la justicia, entonces yo le digo al gobierno que un gobierno, si quiere que las cosas funcionen bien, no debe comenzar con presos políticos ni perseguidos políticos. Es bueno que lo arreglen. Y yo creo que el gobierno tiene esa buena intención, lo he visto. Y yo por eso agradezco al gobierno, porque ya dieron el primer paso. Y es algo positivo para Honduras, algo positivo también para los hondureños, que haya justicia en el país y justicia independiente, no controlada políticamente. Gracias, general, por concederme estos minutos para TN5 Estelar. El general Romeo Vázquez Velázquez. Gracias de nuevo. Un placer saludarlo, Renato, y saludos al pueblo hondureño. En educación financiera, conoce otras prácticas que te pueden ayudar a impulsar la economía de manera personal. Educación financiera es presentada por Banpaís. Esta vez tú podrás vivirlo desde el estadio. Cada compra con tus tarjetas Visa Banpaís te acerca a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Utilizar herramientas digitales para gestionar las finanzas. La propia APP de los bancos, hojas de cálculo u otras aplicaciones permiten visualizar los gastos e ingresos de forma rápida y sencilla, establecer límites y fijar objetivos de ahorro. Y todo ello fomenta la disciplina financiera. Automatizar los ahorros. Además de programar una transferencia mensual con una cantidad de dinero fija desde la cuenta corriente a la cuenta de ahorro, existen otras formas de ahorrar de forma automática, sin esfuerzo. Por ejemplo, es posible redondear al alza cada pago con una tarjeta y guardar automáticamente la diferencia en la cuenta de ahorro. Abrir una cuenta bancaria específica. Para mejorar las finanzas personales es fundamental saber dónde gestionarla. Abrir una cuenta online puede ofrecer un mayor control a través de la banca digital, mayores facilidades para automatizar operaciones y un acceso rápido desde cualquier lugar y en cualquier momento. El Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la persona que murió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social como consecuencia de atropellamiento en el anillo periférico de Tegucigalpa, sector Acto de Medio, es el fiscal del Ministerio Público, Santiago René Moncada Sauceda, expresidente de la Asociación de Fiscales de Honduras. Moncada Munguía era una persona muy activa en grupos gremiales y en su momento cuestionó la forma de nombramiento del fiscal general Joel Zelaya, razón por la que como represalia esto lo trasladó de inmediato a Puerto Lempira en el departamento de Gracias a Dios. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional absolvió de responsabilidad penal por el delito de lavado de activos al exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y su esposa Telma Carmina Umaña, tras valorar la prueba en su conjunto. El tribunal concluyó que el ente fiscal no acreditó un incremento patrimonial injustificado atribuible a los encausados. El fallo establece que, aunque el tipo penal no exige probar delito precedente específico, sí requiere demostrar que el patrimonio carece de una explicación económica razonable e ilícita, aspecto que no se acreditó en el proceso. La lectura de sentencia se programó para el 19 de febrero a la 1:30 de la tarde. El secretario de Seguridad, Gerson Velázquez, presentó este jueves a los 2 viceministros y a la secretaria general de la institución, juramentados por el presidente Juan Narriat Fura, y que lo acompañarán en la gestión al frente del despacho. En el mismo acto también fue presentado el nuevo director general de la Policía Nacional.
La Secretaría de Seguridad es un ente, digamos, de administración, de gestión y de coordinación, pero la Policía Nacional es el ente operativo que brinda las condiciones de seguridad y que va a estar al frente de todas las operaciones a nivel nacional. Queremos reiterar todo nuestro ánimo de servir, de hacer el máximo esfuerzo para cumplir con la misionalidad que constitucionalmente se ha derivado a una institución tan noble como la Policía Nacional. Las nuevas autoridades pasan a integrar el Directorio Estratégico Institucional como parte del proceso de fortalecimiento y consolidación de la estructura de mando en materia de seguridad pública. Honduras recibió anoche vía aérea 2 nuevos helicópteros Airbus fabricados en Alemania que pasan a integrarse a la flota de la Fuerza Aérea hondureña. Estas aeronaves se suman a otras 2 del mismo modelo que ya operan en el país desde el año pasado, como parte del proceso de fortalecimiento y modernización de las capacidades aéreas. Se estima que en aproximadamente 2 semanas ya estarán operativos realizando las diferentes misiones en beneficio del pueblo hondureño. Entre ellas podemos mencionar combate y control de incendios forestales, combate al narcotráfico, evacuaciones aeromédicas, transporte de carga, ayuda humanitaria, entre otras. Sin duda que vendrán a fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Con la llegada de estas unidades se amplía la capacidad de respuesta en tareas de seguridad, vigilancia territorial y apoyo en instituciones de emergencia o en situaciones de emergencia. Se informó que en un plazo aproximado de 2 semanas estarán habilitadas para iniciar operaciones oficiales tras concluir los procedimientos técnicos de incorporación. Pero antes, nuestra nota positiva se encuentra en Ciguatepeque, en donde una institución académica de esa localidad ha decidido incluir en su historial académico el uso del lenguaje de señas para fomentar una sociedad más empática y un país más inclusivo. La noticia positiva es presentada por Tigo. Todo el mundial solo en Tigo. Contrata Tigo Total con 150 megas de internet, 2 cajas de TV y plan móvil de 40 gigas por solo 1,100 lempiras. El objetivo de la implementación de esta enseñanza es escuchar a los que no escuchan y hablar con los que no hablan para una sociedad más empática. Porque necesitamos escuchar a los que no escuchan. Necesitamos hablar con los que no hablan. Vamos a llegar a aquellas personas que tanto necesitan amigos, que tanto necesitan ser incluidos en la sociedad. Las clases van dirigidas a los alumnos que ya lo reciben con alegría, pero va más allá, se extenderá a maestros y padres de familia. Vamos a incluir a todos los docentes, a todo el personal de servicios y vamos a incluir a los padres. Esto se tiene que escuchar en todo el mundo. Según la maestra Glenda López, esta es una necesidad de enseñar el idioma por la alta incidencia de sordos en el país. La verdad mucha, y muchos son de pocos recursos. Yo he viajado, he tenido oportunidad de viajar a La Paz, La Esperanza, Otoro, Las Vegas, y hay mucha gente que ignora que ellos tienen un lenguaje. La verdad que sí, y hay que brindar información a todos los niveles, ya que muchos sordos no saben que tienen su lenguaje y solo se pueden comunicar con sus padres. Lastimosamente, yo manejo leso y me puedo comunicar con leso, pero hay muchos sordos que no saben leso y es muy difícil comunicarse con ellos porque nadie se los enseña. El objetivo es claro y es la inclusión. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. La Embajada de Estados Unidos destacó que están celebrando logros conjuntos con Honduras, asegurando que el país avanza hacia un entorno económico más estable y competitivo con la recién extensión del régimen de importación temporal. Esta medida brinda seguridad jurídica a más de 125 empresas agroexportadoras, protege más de 46,000 empleos directos y fortalece sectores claves como la agricultura, la agroindustria y las exportaciones. Subrayó la embajada al tiempo de expresar que Estados Unidos reconoce la importancia de políticas que impulsan la competitividad y un clima favorable para la inversión, al tiempo que fortalecen el comercio bilateral, las cadenas de suministro y las oportunidades para empresas estadounidenses.
El gobierno de China ha intensificado su estrategia con diversos sectores hondureños ante la incertidumbre de la administración de Nasri Adfura en cuanto a las relaciones diplomáticas con ese país, informando de sus inversiones y acciones futuras que, a criterio de algunos entendidos, busca también evitar que Honduras reanude las relaciones diplomáticas con Taiwán. La representación de China en Honduras intensifica su lobby político, sosteniendo reuniones con sectores estratégicos del país y destacando su labor en el ámbito de cooperación, comercio e inversión. El comercio no deja de crecer. El año pasado compramos 10 millones de dólares del café hondureño y otros 3 millones de dólares del tabaco de Honduras. En el caso de camarón, se han firmado acuerdos de intención de adquisición de más de 13.000 toneladas. Para este ex diplomático, con estas acciones China busca convencer al gobierno de Adfura de que pueden tener una relación beneficiosa y así evitar la reactivación de relaciones con Taiwán. Además, considera que es una avanzada de cara a la cumbre presidencial convocada por Donald Trump para frenar el crecimiento de China en América Latina. Trump ha visto en Honduras un socio de los 6 que invitó a Miami a una conferencia de una alianza especial de amigos del primer círculo, y parte de la reunión es para contener la presencia china en el continente. Y por otro lado, China está en Honduras actualmente, relaciones diplomáticas, ha hecho un desarrollo económico, diplomático, comercial en los últimos 3 años y está haciendo ahorita esfuerzos superiores para que el gobierno de Adfura no vaya a cambiarla por Taiwán. Pese a los cuestionamientos sobre el futuro de las relaciones binacionales, China notificó la construcción de un parque industrial textil acompañado de una planta de energía solar fotovoltaica, aportando una inversión de $400 millones. Las empresas chinas están interesadas en invertir en Honduras. La textil china Texhong va a invertir $400 millones americanos para construir un parque industrial en Choloma, Cortés, lo que significa la creación de 7.000 empleos. El sector privado considera que Honduras debe de mantener relaciones positivas con toda nación que incentive la inversión. Sin embargo, apunta a que se debe de proteger a los productores y comerciantes locales para que estos no sean afectados con competencias desleales. Que se puedan establecer relaciones comerciales que beneficien a todos nuestros empresarios hondureños también, porque si bien es cierto, estamos buscando que venga inversión, también nuestros empresarios hondureños es necesario que se le den las condiciones para que el nivel de competencia sea equitativo en nuestro país. Según el Observatorio de la Complejidad Económica, a diciembre de 2025, China exportó a Honduras $244 millones e importó alrededor de $6.6 millones, presentando un desbalance comercial de $237 millones y baja inversión. Según los analistas, Honduras debe de tener un balance entre potencias para no desaprovechar la inversión internacional. El sector privado recomienda que se tome en cuenta al empresario local. Elías Acosta, Telenoticias. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, IMA, dispone de 200 millones de lempiras para continuar con la compra de granos básicos correspondiente a la cosecha de postrera, la cual finaliza en el mes de marzo. Las autoridades de la institución informaron este jueves que estos fondos permitirán fortalecer las reservas estratégicas de maíz y frijol en beneficio de la población hondureña. De 200 millones listos ya en este momento, porque el IMA no se detiene. El IMA tenemos que saber que es una institución muy pequeña pero muy importante en nuestro país. A todos los productores a nivel nacional informarles que el IMA está comprando granos básicos en cada una de las zonas de influencia. Y porque sí, el lema sigue dentro del IMA. El primer principio, atender directamente a nuestros productores en el campo. Y el segundo principio también, llevar granos básicos a precios justos mediante nuestro comercializador Banasupro, a precios justos en todas las tiendas a nivel del país. González aseguró que la reserva actual garantiza la existencia de maíz y frijol para los próximos meses a precios estables. Destacó que los granos se encuentran en óptimas condiciones de conservación dentro de los silos de la institución, los cuales fueron recientemente remodelados.
El gobierno ha anunciado la reactivación del Consejo Nacional del Café para analizar el impacto que está teniendo la caída del precio del aromático en el mercado internacional en los últimos 3 meses, así como fortalecer las políticas públicas del sector para atender las emergencias que puedan sufrir los productores. El precio internacional del café hondureño se desplomó en los últimos 3 meses, pasando de $400 a $298 por quintal. Una caída de más de $100 atribuida sobre oferta mundial y movimientos en la bolsa de valores. La verdad que estamos bastante preocupados porque últimamente, en los últimos 3 meses, el café ha ido hacia la baja, ¿verdad? Acuérdense que veníamos de $400 al día de hoy que cerró a 298, pero gracias a Dios hoy subió $3.25, que eso es bueno para nosotros. Entonces, eso depende de muchos factores. Acuérdense que nosotros dependemos mucho de lo que le sucede a otros hermanos países productores de café, ¿verdad? Como principalmente Brasil, que cuando Brasil le pega la sequía o helada, entonces a nosotros nos va bien, que creo que no debería ser así. Estamos buscando algún mecanismo a través del gobierno, acercamiento, para ver qué se puede hacer cuando estos precios se van hacia la baja. Frente a este panorama, desde la Secretaría del Café se impulsa la reactivación del Consejo Nacional del Café para revisar y fortalecer las políticas públicas del sector, incluyendo la comercialización, financiamiento y bonos de apoyo, con el fin de mitigar el impacto a los productores. Desde la Subsecretaría del Café estamos trabajando en un tema esencial y es que el Consejo Nacional del Café no se ha reunido durante 4 años y hemos platicado con el presidente de la República, Nasri Asfura, donde ha priorizado el tema de café en nuestro país para que pueda él convocar al CONACAFE y podamos revisar las políticas públicas del sector. Esto incluye temas de financiamiento, temas de todo lo que tiene que ver con los productores de café, comercialización, financiamiento, tema de bono cafetalero. El sector productor califica como catastrófico el desplome en la cotización, al señalar que los precios actuales no compensan los altos costos de producción y amenaza la sostenibilidad de miles de caficultores. Ya con esta sería la segunda semana que el precio del café sigue a la baja y a la baja. Hoy vemos que subió $1, $2, pero ¿qué pasa? Cuando cae $10. Entonces es catastrófico para el productor de café. Preocupa, ojalá que esa tendencia no continúe hacia abajo, porque los costos de producción son elevados. Desde el Consejo Nacional del Café se proyecta beneficiar a unos 85,000 productores a nivel nacional, mediante la entrega de bono cafetalero como medida de apoyo ante la crisis que enfrenta el sector. Los productores de café instan al gobierno a buscar alternativas para ampliar los mercados internacionales y así evitar pocas dependencias comerciales. Danilo Hernández, Telenoticias. La decisión del Congreso Nacional de intervenir una vez más la Universidad de Agricultura en Catacamas tiene fuertes tintes políticos de control en detrimento de la autonomía y desprecio por la academia, opinan diversos sectores. Mientras en el Parlamento dicen que el desplome en la matrícula y la falta de equipo son algunos de los elementos que obligan a la intervención para una auditoría más efectiva sobre el presupuesto de esa universidad. En menos de una década, el Congreso Nacional aplica una 4ª intervención en la Universidad Nacional de Agricultura. Académicos sostienen que lejos de estabilizar la institución, las intervenciones evidencian una crisis persistente marcada por la injerencia política. Señalan que cada cambio de gobierno reconfigura el control institucional con una cuota de poder, debilitando la autonomía universitaria y su misión académica. No miro bien que haya una intervención sin tener un propósito que despegue académicamente a la institución de una vez por todas. Si la pugna es porque ahora están los de un grupo político y antes estaban los de otro grupo político, la fiesta va a ser igual. El Congreso Nacional aprobó la creación de una comisión para la gestión universitaria en la Universidad Nacional de Agricultura, con una duración de 12 meses prorrogables. Elaborando informes cada 3 meses, se ha pedido también la intervención y auditoría del Tribunal Superior de Cuentas y tendrán 1 año para ellos normalizar
nombrar la nueva junta directiva y el nuevo rector. Por su parte, el rector de la Universidad de Agricultura considera que el problema es principalmente político y advierte que una intervención solo podría dejar resultados positivos si se garantiza verdaderamente la autonomía institucional. La universidad y toda su estructura de gobierno actual la impuso el Partido Libre, ¿no? Entonces ahora es como la revancha interna del Partido Nacional, porque el Partido Libre sustituyó al Partido Nacional, entonces el decreto es el mismo, solo le cambiaron la fecha y probablemente le van a cambiar ahora a las personas. El gran desafío de una comisión debería de ser rescatar el proyecto que le dé autonomía a la Universidad de Agricultura, que le asigne un presupuesto a los centros regionales que están a medio andar. El desplome en la matrícula y la falta de equipo para asegurar una formación adecuada, al punto de que las clases prácticas se imparten de forma virtual, son algunos de los argumentos que respaldan la decisión legislativa. Es que ahorita lo que tiene usted allá es una crisis, un desastre. Hable con alumnos, hable con egresados, hable con pobladores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengan 1.200 empleados esa universidad y 3.000 estudiantes? O sea, la relación no da, no pega. La Universidad Nacional de Agricultura enfrenta nuevamente un proceso de reestructuración que refleja la profundidad de su crisis. El desafío no solo es administrativo, sino estructural: recuperar estabilidad, credibilidad y garantizar una educación de calidad. Mientras en el Congreso Nacional insisten que este tipo de intervenciones traerá cambios definitivos, los críticos advierten que sin reformas estructurales profundas, la Universidad de Agricultura estará condenada a repetir este ciclo cada cambio de gobierno. Mario Holanda, Telenoticias. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada designó a sus 3 representantes para instalar la mesa de negociación del salario mínimo. Fernando García, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, y Manuel Hernández, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio. Serán quienes representen al sector privado en las discusiones para el ajuste al salario mínimo correspondiente a este 2026. Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. La próxima semana podrían iniciar formalmente las negociaciones del nuevo salario mínimo, de acuerdo con lo informado este jueves por el secretario del Trabajo, Fernando Puerto. En la clase obrera aseguran que solo esperan el llamado para sentarse a negociar y adelantaron que llegarán a la mesa con una base mínima de negociación del 7%. Siempre la base para empezar a negociar lo que es el salario mínimo es el costo de vida, o sea, la inflación, más el devaluamiento de la moneda, que son 2 temas que de esa manera, y creemos de que tiene que ser arriba de lo que hemos negociado. La vez pasada negociamos 7%, entonces tenemos que estar quizás más arriba para negociar este año lo que es salario mínimo. Mientras tanto, en el sector empresarial esperan que se acuerde un salario digno que pueda ser pagado con responsabilidad sin llegar a convertirse en una carga que lleve a las empresas a la insolvencia. Además, plantean el establecimiento de una fórmula técnica automática que permita ajustes anuales con base a indicadores como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. En mi opinión, necesitamos cambiar esa forma de establecer el salario mínimo anualmente, ¿verdad? Debería ser una fórmula matemática que se haga y automática, y también debería de haber algún tema para poder cambiar eso de las escalas y los números de trabajadores, para cambiar el pago, porque eso limita el crecimiento de las empresas y la contratación de más colaboradores. La expectativa es que los próximos días se instale y juramente a los representantes de los distintos sectores que conformarán la mesa de negociaciones. En el gobierno se declaran optimistas y señalan que en el proceso se priorizarán acuerdos basados en diálogos serios, técnicos y responsables. Ya hemos recibido las acreditaciones de la mayoría de los actores, de los participantes. Recordar que son 3 centrales obreras, hoy recibimos una de ellas. En días pasados hemos recibido otras. Y estamos nosotros procurando acreditar e instalar la mesa de negociación en la siguiente semana, si Dios lo permite, ya para la próxima semana realizar esta instalación para proceder a la brevedad posible a iniciar esta negociación de salario mínimo. Según los entendidos, la comisión tripartita, conformada por representantes de la Secretaría de Trabajo, centrales obreras y sector privado, deben considerar la variación interanual de la tasa de inflación que el año anterior cerró en 4.98%, misma que en enero de 2026 se situó en 4.23% de acuerdo con el Banco Central de Honduras.
El desafío será encontrar un punto medio entre el alivio que necesitan los trabajadores y la estabilidad que reclaman las empresas, porque para miles de familias hondureñas esta negociación significa su capacidad para cubrir con la canasta básica. Gabriela Lobo, Telenoticias. La deuda externa del sector público alcanzó los 10.736 millones de dólares al cierre de diciembre de 2025, lo que representa un aumento de 38.7 millones en comparación con diciembre del año anterior. Este leve incremento se debió a una variación cambiaria desfavorable que elevó el saldo en más de 100 millones de dólares. Sin embargo, este impacto fue parcialmente compensado por una amortización neta, ya que el país pagó más capital del que recibió en desembolso durante el año. En total, Honduras pagó 853 millones de dólares en capital, mientras que recibió 787 millones en nuevos préstamos, lo que permitió contener el crecimiento de la deuda, aunque el saldo final cerró ligeramente al alza. El sector empresarial del norte respalda el nombramiento del comisionado presidente para la zona norte en la figura de Yaudet Burbara, un funcionario que será muy útil para conectar las necesidades con el presidente de la República, asegura. El Ejecutivo nombró a Yaudet Burbara para liderar el sector logístico desde el motor industrial de Honduras, cargo que permitirá resolver gestiones locales sin burocracia ni traslados innecesarios a la capital, un paso que los empresarios califican como un acierto estratégico del gobierno. Es muy satisfactorio para nosotros, tenemos mucha esperanza. El ministro ha asignado don Yaudet Burbara, es un empresario muy reconocido en la zona norte y sabe en carne propia, digamos, las dificultades que nosotros enfrentamos. El nombramiento de Yaudet Burbara abre una conexión entre el Valle de Sula y el Ejecutivo. Esta cercanía será clave para rescatar proyectos vitales que han estado en espera, especialmente la construcción de represas y carreteras que son vitales para el desarrollo del país. Vamos a estar vigilantes, obviamente, acompañando los proyectos que se desarrollan aquí en la zona norte, porque hay proyectos, por ejemplo, como el Tablón, las represas y proyectos de libramiento de San Pedro Sula, y hay mucha infraestructura que se debe hacer aquí, que realmente es bueno que los proyectos caminen más rápido esta vez, y esperamos que así sea. La administración del presidente Nasri Asfura enfrenta el desafío de limpiar la imagen de su partido tras los cuestionamientos al gobierno de Juan Orlando Hernández por la falta de respuesta ante las tormentas Eta y Iota y reparación de bordos, según este empresario. Sobre todo tiene un gran compromiso con lavar su cara, porque fueron 12 años que realmente nos hicieron mucho daño los nacionalistas, ¿verdad? Y nuestro resentimiento es simplemente ganas de ver una Honduras mejor. Junior Burbara fue electo regidor de la municipalidad de San Pedro Sula, cargo al que renunció para asumir el nuevo rol de comisionado presidencial. Su puesto en la regiduría será nombrado en los próximos días. Orly Martínez, Telenoticias. Mire, es un reflejo, y aunque nos dé vergüenza, pero es el reflejo típico del tercermundismo. Las notas que más dominan los noticieros de Honduras son las de salud. Año con año, el tema salud es el que predomina en los noticieros de Honduras. Este gobierno debe sentar las bases para un parteaguas, para un momento reflexivo, un momento de determinación. El Hospital Escuela, el Leonardo Martínez, el Catarino Rivas, las quejas de la gente, los medicamentos, las citas externas, las intervenciones quirúrgicas, es lo que más domina en los noticieros de Honduras. El problema sanitario, incluido el Hospital del Seguro Social, sin olvidar la seguridad social. Al menos el nuevo director del Seguro Social, Víctor Martínez, es consciente de los retos que le esperan, el desafío que tiene de sentar las bases de una seguridad social vista desde las pensiones y desde la eficiencia del hospital.
El abogado Víctor Martínez asume la dirección del Instituto Hondureño de Seguridad Social con el reto de ordenar una institución en crisis, sin cirugías por falta de insumos, con medicamentos que apenas alcanzan hasta marzo y una junta directiva incompleta, mientras promete priorizar la contratación de médicos y el abastecimiento bajo el modelo tripartito para dar respuestas a los derechohabientes. Volver a esa gobernanza, que es una gobernanza tripartita representada por el gobierno mismo, ¿verdad?, por los representantes de los patronos y representantes de los trabajadores. Estamos pues trabajando en equipo, vamos a trabajar en equipo a manera de ver cómo mejoramos, ¿verdad?, y cómo le damos realmente las respuestas eficientes, ¿verdad?, a nuestra población asegurada. Representantes de los trabajadores respaldan el nombramiento y anuncian que la próxima semana enviarán la terna para elegir al subdirector, además de conformar una comisión técnica que en 2 o 3 semanas entregará un diagnóstico con prioridades inmediatas. No cabe duda de la crisis que tiene este instituto y estamos obligados nosotros como sector trabajador y parte de la Junta Directiva a llevar una respuesta a los derechohabientes. Pero sobre todo también esperamos ponernos de acuerdo los sectores la próxima semana para poder mandar una terna al presidente de la República para que se pueda seleccionar al subdirector del instituto y así poder empezar de lleno a trabajar. Desde la óptica del médico y diputado Carlos Umaña, se necesita un decreto de emergencia por 6 meses para agilizar compras y superar la burocracia, y advierte que el subdirector encargado del presupuesto debe tener perfil técnico y administrativo sólido. Lo mejor y conveniente sería que el seguro solicitara al Congreso Nacional un decreto de ley para hacer más fáciles los procesos mientras se estabiliza la institución. Esto debe ser una temporalidad de unos 6 meses aproximadamente para que se estabilice la institución y se construya una nueva ley de seguridad social. El nombramiento de Martínez genera expectativa porque debe recuperar la confianza en una institución golpeada por años de crisis, bajo la mirada de trabajadores y asegurados que esperan resultados pronto. Con nuevas autoridades, la apuesta es si el Seguro Social logra el liderazgo que necesita para salir de su crisis crónica, con acciones reales y no más promesas vacías para los asegurados. Carolina Martínez, Telenoticias. Luego del desabastecimiento de provisiones generado por el vencimiento del convenio entre la Secretaría de Salud y Banasupro, el Hospital Escuela logró restablecer el servicio de alimentación por 3 días mediante una compra de emergencia, mientras se trabaja en la reactivación formal del acuerdo. Bueno, hoy estuvimos por la mañana a tempranas horas y pues observamos que se hizo una compra de emergencia, pero para 3 días. Según lo que se nos informa de los trabajadores, esperamos que al pasar estos 3 días no vayamos a entrar en otra crisis. Lo más inmediato es que las autoridades de la ESAL pues reactiven ese contrato con Banasupro o tengan proveedores listos que puedan proveer al Hospital Escuela de insumos y productos alimenticios. El dirigente sindical atribuyó lo ocurrido a la falta de planificación y pidió a las autoridades asumir su responsabilidad para evitar que este tipo de impases vuelva a repetirse. El representante del Consejo Directivo de la Suplidora Nacional de Productos Básicos, Banasupro, informó que este jueves sostuvieron una reunión con autoridades de la Secretaría de Salud en la que se acordó el abastecimiento de alimentos para los hospitales públicos del país durante el próximo mes. Esta reunión era más que todo para un punto que muy importante, que es para abastecer los hospitales, y en este caso llegamos a un tipo de acuerdo y sacamos una resolución donde actualizamos para que se renovara el contrato de convenio para abastecer lo que es los centros de los hospitales. En este caso es un convenio con la CESAL. La CESAL siempre ha sido cliente de Banasupro y yo como miembro del Consejo Directivo de Banasupro acordamos que sí se diera eso para que no quedaran desabastecidos los hospitales, y eso ha sido más que todo por un mes para abastecerlo. Vázquez aseguró a los directores de todos los hospitales públicos que próximamente estarán recibiendo las raciones de alimentos destinadas a los pacientes que buscan atención médica en los diferentes centros asistenciales públicos del país.
La Asociación de Médicos del Seguro Social denunció que el Estado y empresas privadas mantienen una deuda histórica de más de 18.000 millones de lempiras con la institución. Esta deuda compromete la sostenibilidad financiera del instituto y genera desabastecimiento de medicamentos, falta de insumos médicos y deterioro de la infraestructura hospitalaria. Es de más de 12.000 millones y la parte privada, lo que es la empresa privada, debe más de 6.000 millones de lempiras. Ahora que estamos en un nuevo amanecer y un nuevo comienzo, esperemos que las autoridades sepan concertar y conciliar con los deudores, con el Estado y con la empresa privada, unos acuerdos de pago que lleven a honrar estos compromisos que tiene la parte patronal con el Estado. La asociación exigió al gobierno y a los empleadores morosos que cumplan con sus obligaciones para garantizar la atención médica de los trabajadores hondureños y sus familias. El médico hondureño Javier del Cid, originario de Colo Moncagua, Intibucá, fue nominado para competir por el premio a Mejor Investigador Joven en el Congreso Europeo de Lupus, que se celebrará en marzo en Lisboa. El médico egresado de la UNA y actualmente especialista en Barcelona realizó un estudio con 900 pacientes del Hospital de Londres. Tengo el honor de optar a un premio de investigación en el Congreso Europeo de Lupus, donde hemos realizado un estudio de alrededor de 900 pacientes con lupus del Hospital de Londres, en el que hemos investigado si cuando, además de tener la enfermedad de lupus, se asocia otra enfermedad de naturaleza autoinmune, pues hay peores resultados tanto en mayor enfermedad como mayor mortalidad. El médico hondureño expresó su deseo de contribuir con la investigación médica en Honduras mediante alianzas con colegas y envió un mensaje a los compatriotas afirmando que con trabajo duro y estudio todos pueden cumplir sus sueños sin importar de dónde vengan. La encargada de negocios de los Estados Unidos, Colin Hoy, sostuvo este jueves su primera reunión con el nuevo director de Migración, Carlos Cordero. El encuentro buscó fortalecer la cooperación bilateral entre ambos países, así como avanzar en esfuerzos conjuntos para combatir la inmigración ilegal hacia el país norteamericano. Autoridades de la Cancillería hondureña realizaron una reunión de trabajo virtual para conocer las principales necesidades de los hondureños beneficiarios del estatus de protección temporal TPS que residen en Estados Unidos. El encuentro, desarrollado por instrucciones de la ministra de Relaciones Exteriores, Mireya Agüero, reunió a las subsecretarias de Estado con compatriotas residentes en ese país con el objetivo de escuchar de primera mano sus preocupaciones y fortalecer la atención institucional a la comunidad migrante. La reunión fue liderada por la subsecretaria de Asuntos Consulares y Migratorios, Eileen Nicole Flores, quien reiteró el compromiso del Estado para impulsar acciones que dignifiquen a las familias en el exterior y brindar respuestas concretas a los tepecianos. Durante el diálogo, las autoridades también destacaron la disposición de fortalecer el vínculo institucional con los hondureños en Estados Unidos y promover estrategias conjuntas en su beneficio. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Para esta jornada de viernes, cierre de semana, las condiciones del tiempo pintan pues bastante estables sobre el territorio nacional. Apenas algún arrastre de humedad que puede correr sobre el territorio, pero los sistemas anticiclónicos siguen dominando la parte norte de Centroamérica, México y parte del Caribe, y como consecuencia solamente estos vientos a ratos arrastran leve humedad dispersa en el territorio hondureño, pero prevaleciendo pues la condición un poco más estable, y hacia el fin de semana apunta a mayor estabilidad incluso sobre el territorio nacional, porque un anticiclón se va a aproximar. De hecho, vamos a ver la proyección para estas próximas 24 horas y encontramos precisamente en los acumulados un poquito leve acumulado aquí en la costa norte, principalmente en algunos puntos del oriente y occidente. Nada más, algunas llovinas dispersas, principalmente en los extremos del día, pero durante las jornadas diurnas, estos vientos del noreste nos mantienen con condición muy estable,
De hecho, algunas ráfagas de 60 kilómetros por hora en zonas altas de la parte sur del departamento del Paraíso, un poco de Francisco Morazán y el norte de Choluteca. 1.7 metros la altura del oleaje para esta jornada de viernes en el Golfo de Fonseca y esperando 2.1 metros en el litoral caribe hondureño, mientras las temperaturas van desde 37 en la zona sur, 28 las máximas aquí en el centro, 31 en la región oriental, entre 27 y 28 en el noroccidente. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Bueno, y terminamos el noticiero, Cristina, con el director nacional de la policía más efímero que ha tenido la historia de la policía en Honduras. Buenas noches. El secretario de Seguridad detalló este jueves que la breve permanencia del comisionado general Miguel Pérez Suazo al frente de la Policía Nacional respondió a una situación administrativa generada el 26 de enero cuando fueron canceladas las máximas autoridades del sector. Ante ese escenario y por ser el oficial de mayor antigüedad en grado y tiempo de servicio, se le pidió asumir el mando para garantizar la continuidad operativa. Los que sí fueron nombrados en debida forma son del inspector general hacia abajo. Y eso fue lo que pasó. No estaban nombrados por la autoridad que correspondía y ellos estaban muy conscientes de ello. Por eso les hablamos, les pedimos que sostuvieran la oficina abierta para que no separaran las actividades de la Policía Nacional mientras el presidente de la República nombraba el próximo director. Velázquez aclaró que no se trató de un interinato, sino de un mando formal y autorizado, aceptado por el oficial para evitar vacíos en la conducción institucional. La transición se mantuvo hasta que el presidente Juan Nasri Adjura juramentó al comisionado Rigoberto Oseguera Mas como nuevo director general de la Policía Nacional. Como institución y como autoridades responsables, tenemos que conocer un diagnóstico de cómo está la situación en cada dirección, y entre estas, las direcciones que tienen responsabilidades de investigación, que son direcciones claves para todos los procesos policiales. Y vamos a darle la celeridad debida a todo este tipo de casos, y aquellos casos que requieran determinado proceso y que la ley lo determine, también lo vamos a hacer con el objetivo único de dar una respuesta rápida. El nuevo titular asume en un contexto donde la estructura jerárquica obliga a revisar posiciones, ya que al menos 3 oficiales ostentan el grado de comisionado general, superior en grado al actual director. Este oficial en retiro señaló que Oseguera cuenta con la experiencia operativa y formación policial necesarias para dirigir la institución en esta nueva etapa. El nuevo director, Oseguera Mas, va a ser una nueva organización de la policía con cambios importantes y poniendo a cada oficial con la capacitación, con la formación donde corresponde. La nueva cúpula policial anticipa más rotaciones en los altos mandos y promete respuestas rápidas y contundentes contra la criminalidad común y organizada, con el objetivo de reducir homicidios, femicidios y delitos que afectan a la población.